Bienvenidas, buenos días a todas y todos. Estamos acá nuevamente en estas jornadas del Bicentenario, una mirada crítica y emancipadora. Lastimosamente, en el evento de ayer jueves, tuvimos algunos problemas de señal, por lo que Pedro Ixiu, que nos acompañaba con una disertación, pues que resultó muy interesante para nuestra teleaudiencia. Estamos ahora realizando un video complementario en donde él pues resumirá y sobre todo atenderá algunas preguntas que nos hicieron el día de ayer. Entonces, muy bienvenido, Pedro. Para mí es un gusto y un honor de parte de la Fundación MAG estarte recibiendo. Rápidamente te presento. Pedro Ixiu García es abogado y notario, coordinador nacional de defensorías indígenas del IDPP, el Instituto de la Defensa Pública Penal, Guatemala. Pedro ha sido secretario de área de la Secretaría de Pueblos Indígenas del organismo judicial. En el año específicamente 2014 y 2017 se inició este proceso de la política hacia los pueblos indígenas que tiene como objetivo velar por los derechos y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Tenemos aquí un amplio currículum, pero resumidamente ha sido docente y responsable de la unidad primera del Diplomado de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas dirigido a jueces, magistrados, fiscales, abogados defensores, coordinado por la Escuela de Estudios Judiciales y Unidad de Asuntos Indígenas del OJ y la Secretaría de Pueblos Indígenas del MP. También es ponente en debate sobre pluralismo jurídico en el contexto de las reformas de la Constitución, organizado por COPRED, eh, y docente en materia de métodos alternos. Bien, bienvenido, Pedro. Para mí es un honor en nombre de la Fundación MAG recibirte nuevamente. Yo te cedo la palabra para que puedas tú, pues, sumarizar y continuar con lo que ayer quedó lastimosamente inconcluso. Muchas gracias, Vinicio. Quiero agradecer a Marta Elena por la posibilidad de darme este espacio para compartir un punto de vista. Voy a empezar por hacer pues una paráfrasis de Carlos Gil Ospina o Wilde Ospina en El Autócrata, quien afirma que la formación de la nacionalidad guatemalteca, el indio aportó su sangre para construirla y sus espaldas para mantenerla. Muchos pueblos de Europa desarrollaron una cultura de guerra para invadir nuevos territorios. Los romanos, los daneses, vikingos, ingleses, franceses, entre otros. En las invasiones a otros pueblos, el saqueo era motivo de orgullo y generaron una lucha de poder por medio de la violencia. Esta estaba justificada por la religión y recreada en el sexo, y además estaba reconocida legalmente. Cuando vinieron los invasores en 1523 a estas tierras, fue determinante el dominio del caballo, el uso de la pólvora y la espada. Eso es lo que hoy rememoramos en los desfiles del 15 de septiembre de cada año, como un homenaje a la independencia de la patria, en una fecha que no existe en la historia, o sea, en otras palabras, celebramos una farsa. El modelo económico colonial duró 500 años. Ha sido una búsqueda insaciable de oro, de despojo de tierras, destrucción de la organización política de los pueblos indígenas, su espiritualidad y en el actual momento destruir nuestra capacidad de producir comida, vestido, calzado y para volvernos dependientes de lo que se produce fuera del territorio nacional. Independientemente de las precisiones conceptuales por la posición de exclusión a la que al desarrollo humano, a que han sido sometidos los pueblos indígenas, se nos normalizó con la pobreza, por el racismo, la dominación cultural que hemos padecido los pueblos indígenas. A nuestros movimientos reivindicativos le hemos llamado levantamientos, porque son acciones colectivas del pueblo y justo. En ellos levantamos la voz para reiterar que nos escuchen, comprendan nuestros problemas y que las autoridades los resuelvan. Nuestros levantamientos se dan regularmente después de agotar las vías de diálogo. Actualmente se tapan las carreteras, se toman las carreteras, porque la carretera del desarrollo para los pueblos indígenas ha estado tapada desde hace más de 500 años. Pero los teóricos de las élites nos han calificado como rebeldes, sublevados, sediciosos, insurrectos,
amotinados, comunistas y hasta terroristas. Un ejemplo perverso es el siguiente. En la celebración de los 150 años de ascenso de categoría a ciudad, a Totonicapán se le dio el nombre, el calificativo de ciudad prócer, cuando en la historia registra que Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, la iglesia y el Estado los calificó de cabecillas, de sediciosos, insurrectos, revoltosos, amotinados. El acto es perverso, porque lo que se pretende es cooptar nuestra historia para legitimar la historia oficial, al hacernos creer que Tzul fue prócer de la independencia que nunca ha existido. Guaylo Ospina afirma que la construcción del Estado colonial fue obra del colonizador que impuso sus creencias, sus códigos, sus métodos de trabajo y producción, sus sistemas económicos y su autoridad absoluta. De modo que el indio no tuvo ni en las instituciones ni en las costumbres coloniales representación alguna. Y si habría de seguir, y así habría de seguir siempre en cualquiera que fuese el régimen político imperante hasta de los siglos por los siglos de los siglos. La colonia fue pues una simple proyección de España a través del mar con sus dos características históricas, ignorancia y pobreza. Y es justo ante este sistema de injusticia contra el cual los pueblos indígenas históricamente nos hemos levantado. Aquí aprovecho para hacer una pregunta. ¿Por qué los levantamientos de los pueblos indígenas son poco abordados? ¿Por qué la academia no está interesada en ellos? ¿Por qué no se investigan, no se estudian, analizan y debaten con el rigor científico? La academia, aquí tenemos que reconocerlo, originalmente, no sé si hemos logrado salir de ello, pero las universidades han sido realmente el instrumento que la corona necesitó en un momento y que el Estado también necesitó para su mantenimiento. Yo creo que esto ocurre hasta la fecha porque las élites de la colonia no fueron capaces de comprender, no han sido capaces de comprender la importancia de los hechos históricos como lecciones de vida para aprender del pasado, comprender el presente y proyectar el futuro. Las élites académicas se negaron a entender que en el contacto con los pueblos indígenas, garífunas, afrodescendientes y xincas, se comparten diversas formas de vida, diversas formas de ser, de pensar, de saber, de conocer, de vivir, de compartir y celebrar la vida. Nuestras cosmovisiones, modelos de educación y de trabajo, la autonomía comunitaria, los ejercicios de gobierno local, la idea de nuestros territorios, de economías solidarias, entre otros temas, el conocimiento científico en Guatemala necesita en ese orden de ideas renovarse, revisarse, redefinirse, replantearse. Y eso será posible solo por medio de la investigación que da paso a nuevos conocimientos. A raíz de la toma reciente del Capitolio norteamericano por un grupo de manifestantes de extrema derecha, un expresidente dijo que no podía pasar en Estados Unidos lo que es común que pase en las repúblicas bananeras. A raíz de la distancia, entonces, entre los valores de la democracia y nuestras prácticas políticas, yo aprovecho este espacio para pedir a las diversas universidades y tanques de pensamiento, hagamos un esfuerzo para renovar nuestra concepción histórica nacional, pues una de nuestras mayores desgracias es que habernos formado como repúblicas feudales en las que debe superarse la servidumbre de los indígenas y la tiranía de las élites. Que provoquemos el conocimiento, el análisis y debate de los levantamientos indígenas para que seamos capaces de realizar propuestas que den pautas para que el Estado enfrente la pobreza, la extrema pobreza y sus consecuencias en pueblos indígenas, se fortalezcan las economías locales, la economía solidaria, el movimiento cooperativo, el modelo educativo local que desarrolla capacidad para el trabajo y comercio, los ejercicios de gobierno local frente al descrédito de los gobiernos nacionales, regionales, internacionales que estamos viviendo hoy, para que las iniciativas privadas puedan crear un clima de negocios con responsabilidad social, ambientalmente sostenibles y en el que los pueblos indígenas como sujetos de derecho puedan participar de los beneficios del desarrollo humano en el siglo XXI en relaciones interculturales.
Y aquí de nuevo, ¿verdad? Seguimos haciendo preguntas. ¿Por qué el afán de celebrar 200 años de independencia en una república feudal? La historia es aleccionadora en este sentido, y no lo estoy diciendo yo. Lo dicen los teóricos y próceres de la independencia. La independencia de Guatemala de la corona española es un tema profundamente cuestionado porque el proyecto de nación se fundó en la división de castas, que internamente ha impedido hasta la eternidad la cooperación social y anula el sentido de nacionalidad que proclama la independencia de la patria. José Cecilio del Valle dice al respecto: las poblaciones debían fundarse en el centro del continente, lejos del mar, para evitar la comunicación con los otros. Las castas debían ser yermas, salvajes y abruptas, para que no arribasen a ellas pabellones de otros estados. Los puertos debían cerrarse y abrirse únicamente para los españoles. En los pueblos no podían vivir unidos por vínculos de sociedad los indios, ladinos y españoles. La ley los separaba a los unos y a los otros. Los indios debían existir aislados, distantes aún de las otras clases que vivían en la misma provincia. No podían hablarle al gobierno y a otras autoridades. Los ladinos también debían vivir aislados de las otras clases, porque no querían que se mezclaran. No podían entrar en la carrera del honor, o sea, al ejército. No podían pisar las universidades y colegios, unirse en las aulas con los jóvenes de otras clases. Esta sigue siendo una realidad vigente. No ha existido una intención de las élites criollas de una lucha por la independencia y construcción de la república libre, soberana e independiente, y no hay registro de que los pueblos indígenas quisieran una independencia. En 1800, Francia y Europa, en su conjunto, se venía operando un movimiento social que pretendió abolir las monarquías absolutas por un sistema más representativo, la abolición de la esclavitud, la abolición de los tributos, y se comienzan a conceder algunos derechos al pueblo. En 1812, este es un buen dato histórico, con la Constitución Liberal de Cádiz se instalan las Cortes con representantes de las élites de las diferentes provincias coloniales y se concede derecho de ciudadanía a los naturales o indios, equiparándolos a los españoles. Declara la abolición de la esclavitud y la abolición de los tributos, pero equiparar los indios a los españoles nunca ha sido tolerado por las élites en este país. Y el modelo liberal republicano no cumple los postulados de libertad, igualdad, fraternidad en Latinoamérica en su conjunto. En ese contexto, en las vísperas de 1820, ¿cómo operaba la estructura colonial encargada de la administración del tributo para la corona, mejor dicho? ¿Cómo operaba la cadena del saqueo financiero? Los tributos se pagaban en efectivo y en especie. Se creó una estructura para recolectar el tributo. Principales, alcaldes, justicia y gobernadores de indios recolectaban el tributo en el cabildo, los entregaban al alcalde mayor del ayuntamiento, quien lo enviaba al jefe político. Este, a su vez, lo enviaba al representante de la audiencia real, quien lo enviaba a la corona española. Pero antes de enviarlo, cada quien o cada eslabón de la cadena se quedaba con una parte del pastel. Por esa razón, los principales, que también fueron denominados caciques en pueblos de indios, tenían como parte de su patrimonio tierras, caballos y dinero, al igual que los criollos funcionarios en pueblos de indios. Era evidente el enriquecimiento ilícito de esas élites criollas y de indios en pueblos de indios. Ahora, ¿cómo se pagaba el tributo para la iglesia? Se pagaba por medio de servicios personales, con raciones de alimentos que los curas exigían para el sostenimiento de la iglesia. Los cristianos católicos pagaban en efectivo, aunque no asistieran a la iglesia. Los indígenas que se fueron convirtiendo pagaban más por los sacramentos que los otros. Entonces, esta circunstancia alimenta el conflicto étnico entre indios y ladinos al interno de la iglesia. La iglesia, al igual que la corona, tenía un modelo propio de enriquecimiento. Tenía grandes extensiones de tierra, caballos y otros animales de crianza, dinero con el pago de los efectivos y tenía indios trabajando a su servicio. O sea, era un sistema de gobierno paralelo, como ha ocurrido. Pero los curas podían tener, aparte de la participación religiosa, participación política, porque hubo curas, diputados. La Constitución de Cádiz entonces fue un punto de apoyo para la demanda de los pueblos originarios, quichés,
que se venían rebelando contra el pago de los tributos, la eliminación de los abusos de los curas, en el sentido de seguir cobrando los tributos que se habían abolido. La Iglesia, en lugar de eliminar los tributos que constitucionalmente habían sido abolidos, los incrementó. Documentalmente está probado. Bueno, hay un grito de protesta en Pachitzía, que es de pueblo cachiquel, en un levantamiento. El grito de la población en la calle era: ¿qué hacemos, pueblo, que no acabamos con estos ladrones? Refiriéndose a los indígenas y ladinos que cobraban el tributo en Pueblo de Indios. Más o menos lo que pasó en el 2015. Más o menos. De ahí podríamos compararlo. Documentalmente está probado que los conflictos entre el pueblo indígena y los representantes del gobierno colonial por el cobro de los impuestos fueron intensos desde 1803 a 1820 en Zacapulas, Jocopilas, Santa Cruz del Quiché, San Antonio Ilotenango, Chichicastenango, Momostenango, Santa María Chiquimula, San Francisco el Alto, San Cristóbal Totonicapán, San Andrés Xecul, Santa Catarina y Chahuacán, entre otros. Pinto Soria, en su obra Guatemala en la década de la independencia, describe magistralmente lo que querían los criollos y lo que querían los indios en su relación con la corona española. Los criollos guatemaltecos querían liberarse de la corona española sin perder sus privilegios durante 300 años. Los criollos de las provincias de Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador querían liberarse de la corona y de la oligarquía guatemalteca, criolla guatemalteca, a la que calificaban de ladrones. La Iglesia y las élites criollas querían seguir explotando al indio y encontraron en el racismo la justificación para la explotación económica y la dominación cultural y política. El modelo agrícola agroexportador, preocupado por lo que quieren comer en el extranjero, e invisibiliza la economía local y nacional. La reserva de poder para los ladinos en el municipio. Banco de reserva de mano obra indígena campesina. No hay registro de que los pueblos indígenas quisieran una independencia. Lo que nuestros abuelos indios, denominados indios, querían era salir de la esclavitud, gozar de la libertad como seres humanos, recuperar sus tierras o mejor, una mejor distribución de las tierras, que se hicieran efectivos los derechos de igualdad, ciudadanía y la abolición del tributo que otorgaba la Constitución de Cádiz en 1812. Vean desde cuándo venimos creyendo en el Estado constitucional de derecho. La eliminación de los abusos de los funcionarios locales y la corona, y de los curas a quienes se les daba el calificativo de ladrones. Aquí Aaron Pollack, en el levantamiento quiché en Totonicapán en 1820, entre otros relatos, describe que en 1816, teniendo noticias que la Constitución había abolido el tributo y que los funcionarios locales lo cobraban, enardeció a los vecinos en muchas partes del territorio y el caso de Juan Peruches aleccionador. Sostenía públicamente que hasta el mismo rey era un ladrón, porque habiéndolos quitado, los seguía cobrando. Abiertamente los quichés de Santa María Chiquimula, San Miguel Totonicapán, Zacapulas, se oponían abiertamente al pago del tributo. Una pregunta básica aquí es: ¿qué aprendimos del levantamiento quiché de 1820 en Totonicapán hace ya 200 años? Particularmente sostengo la posición que nuestros abuelos nos enseñaron el valor y la dignidad. Nos negaron un territorio al que amamos y defendemos, la importancia de nuestra organización social y política como un modelo de gobierno propio. Ahora, ¿cuáles son nuestros levantamientos en la historia reciente? Totonicapán, entre otras razones, nos hemos levantado frente a los impuestos por el denominado autoavalúo, que consistía en una doble tributación de nuestras tierras, el impuesto único sobre inmuebles denominado IUCI, por la tarifa al alumbrado eléctrico, la ley de aguas o recursos hídricos, la reforma a la carrera del magisterio y las reformas a la Constitución, inconsultas en las que únicamente se otorgan beneficios para la reelección del presidente y otros cargos. En las comunidades MAM, Cachiqueles, Canjobales, Quechíes, Xincas y Chiles, en defensa del territorio frente a proyectos locales de minería a cielo abierto, en defensa del derecho al agua como un bien público y un derecho humano frente a megaproyectos hidroeléctricos,
quiero aprovechar para decir que Guatemala es un país inmensamente rico. Tenemos casi 67 microclimas en el país, de las mejores tierras para producir comida y de los mejores ambientes en el mundo para producir comida. Los pueblos indígenas demandan al Estado el respeto y la garantía de sus derechos humanos culturalmente diferenciados, una tarea que la academia universitaria aún no enseña en las aulas. Los pueblos indígenas, como sujetos de pleno derecho en este Estado democrático y liberal republicano, no están pidiendo privilegios políticos, están insistiendo al Estado que cumpla sus compromisos constitucionales y en materia de derechos humanos internacionalmente ratificados por Naciones Unidas. Maltíos Chihué. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Realmente, pues interesante. Fíjate que han expresado explícitamente pues el gusto y el placer de escuchar esta ponencia que ciertamente nos escriben si se podría compartir. Acá nos dicen, pues agradeciendo a la Fundación María y Antonio Gubó Carrera, pero específicamente solicitando al licenciado Pedro Ixio, dice, ¿podrían ustedes compartir en un documento la ponencia? Te traslado pues porque dice, es muy interesante, ejemplifica muy bien la realidad que vivimos actualmente, especialmente en la temática del racismo, las élites coloniales actuales. Y ahí quisiera yo trasladarte una pregunta que me parece pertinente en este sentido. Dice, Pedro, ¿cuál es la percepción de este periodo entre los en Totonicapán, digamos, al momento actual? Y en general, ¿verdad? En general, en la población indígena y en Guatemala, ¿cómo crees que está esta percepción desde tu perspectiva? Vinicio, ¿podés suspender ahí parar? Porque de nuevo otra vez se me está agotando la batería. Solo voy a hacer la carga para que no tengamos problemas. No hay pena, Okay. te hacemos ahí espera. Mientras a nuestra teleaudiencia yo quiero leerles algunos. Dice, muchísimas gracias por compartir la investigación realizada y estamos en una globalización del mundo en la cual actualmente vemos que el incumplimiento de los actores sociales se dice hace que los pueblos se levanten por el bien común. Algunos otros expresan que la realidad de los guatemaltecos pues seguimos viviendo en dos mundos con una división digamos radical. Estas son las razones de ser, estar y hacer patria. Felicitan nuevamente al señor Pedro Ixio. En algún momento algunas de estas preguntas pueden ustedes verlas, fueron atendidas por Aaron Polak el día de ayer, jueves 14, y pues amerita integrar esto que ahora hemos podido escuchar a Pedro totalmente, digamos, toda su ponencia ya estoy completa. A la orden. Fíjate que hay unos comentarios, Pedro, ahora que estás justamente con el tema de la iglesia, menciona la Biblioteca del Vaticano, específicamente a Diego de Landa, que acumuló un cierto conocimiento y dice, preguntan, ¿sería posible acceder a esto? Son realmente como el título de esta jornada, dice insurrecciones, rebeliones, sublevaciones y levantamientos, una historia poco abordada. Yo creo que eso es un poco la pregunta que te decía. Esto tan desconocido, ¿cuál es la percepción que tú tienes del pueblo? Bueno, la relación que hemos tenido, no logro entender la pregunta, Vinicio, para poderla responder. Preguntan sobre en Totonicapán, dicen específicamente, ¿cómo entienden este periodo? ¿Cómo lo ven? ¿Hay alguna difusión? Actualmente creo que el Estado ha sido muy estratégico en ello. Totonicapán es un pueblo en el que es profundamente católico. Me atrevería a decir que es un reducto de la fe católica en Guatemala. Y entonces se ha abordado muy poco el tema. Creo que los curas de ese tiempo se empeñaron en prohibir la lección que Lucas Aguilar emprendió por la defensa de los derechos de ciudadanía, la abolición de la esclavitud y la abolición del tributo, especialmente la recolección de tributos, fue una acción que Lucas Aguilar, o Aquiral, que es su nombre originario, emprende al interno de la misma Iglesia Católica, porque él era
el principal de la Cofradía del Santísimo, que era en ese tiempo la cofradía más grande. Entonces ha sido realmente al interno de la misma Iglesia Católica en donde también se opera esa, digamos, se confabula, se reúnen, dialogan, y es al interno de la Iglesia, de las mismas actividades, que se congregan, se convoca a otros pueblos, a Santa Catarina Ixtahuacán, a Santa María Chiquimula, a Zacapulas, a San Antonio y Lotenango, que no lo mencioné dentro de los documentos. Estos pueblos eran los que se concentraban en Totonicapán, más Momostenango, San Andrés, San Cristóbal, San Francisco, y es al interno de la iglesia en donde se operan estas circunstancias. Creo que por ahí va un poco el tema de la participación al interior de la iglesia, y no se permitió, o sea, se prohibió que se hablara de esto. Claro. Hay una tarea ahí pendiente, postergada de las élites educativas de este país, que no han permitido que se conozca la historia. Por eso es que hemos permitido que en Totonicapán que se nos declare ciudad prócer, con la única intención de justificar la independencia de Guatemala, cuando el levantamiento indígena no tiene nada de relación con él. Claro, claro. Fíjate que Peche Flores Santa María dice algo, sí, digamos, a este respecto. Dice, pocos escriben de la Iglesia Católica, yo soy practicante. Existe un libro de historia de la Iglesia en El Salvador, de Jesús Delgado, a quien creo, a quien parece está marginado de la Iglesia, y recomienda el libro, ¿verdad? En particular, en esta misma línea. Yo Sin creo que embargo, hay una depende de lo pregunta que acá, fíjate, un comentario. para no dejar en el aire eso. Yo creo que podemos creer y participar en cualquier iglesia. Dios es tan grande que cabe en todas. Porque por fe se cree y se tiene derecho a creer en lo que tú quieras. Lo que yo creo que es relevante para nuestras vidas es cómo llevamos a la práctica nuestras creencias en función de los demás, en función de la gente. Claro, claro, es muy importante lograr cierta separación, pero basado en una comprensión de los hechos reales, ¿no? Por supuesto. ¿Verdad? Es fundamental. Mira, hay una serie de comentarios y pues aunque el tiempo ya se nos ha hecho, yo te quiero agradecer en nombre de la Fundación Fray Antonio Gubao Carrera el que hayas accedido pues a completarnos esta ponencia que nos ha parecido, y a toda la audiencia pues excelente, ¿verdad? No sé si quieres cerrar con algún último comentario sobre la temática de sublevaciones. Y a mí me parece que podemos, me puedes mandar por el chat otras preguntas que quedaron pendientes, y yo con mucho Y gusto. con gusto las atiendes. Nosotros vamos a publicar este video de complemento, ¿verdad? Y bueno, te envío un abrazo de parte de la Fundación y de Martelena, ¿verdad? Que nos posibilita este espacio a todos. Muy, muy amable. Gracias, Vinicio, y saludos a todos los de la Fundación. Igualmente, que tengas un excelente día. Chao.